Dice Romanos 3:23, mire, si quiere lo busca, si no lo anota, es un versículo muy conocido, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire si uno abre la Biblia y el único versículo que lee es este. Es terrible porque es una gran verdad. Y Pablo me habla del 3:21 al 5:21 acerca de la salvación en la carta a los romanos. Pero tengo que entender, todos hemos pecado. ¿O hay alguien acá que no pecó? Si levanta su mano, le voy a pedir que me firme la Biblia. Me pone un autógrafo y yo lo voy a mostrar por cada lugar donde vaya como si alguien que nunca pecó. El apóstol Juan dice que si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios. Por lo tanto, yo tengo que aceptar que también cometo pecado. Por supuesto que no lo practico, pero me arrepiento cuando peco. Entonces, tengo que entender de qué se trata el pecado. Y para entender eso, tengo que ir al principio de todo, del libro que se llama Comienzo de Génesis. En Génesis tengo algunos versículos para comprender de qué se trata. En la primera parte dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio Dios hizo esa obra y luego fue creando diferentes partes de la tierra y de los cielos, y los mares y los animales, y finalmente toma tierra y hacia el hombre. Amén. Cada vez que Dios hacía algo decía, es bueno lo que yo hice. Pero cuando hizo al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué opinan, mujeres? ¿Qué opinan, hermano? ¿Es bueno que el hombre esté solo? No. Bueno, es bueno que tenga a su esposa. Entonces al hombre el Señor le hace una especie de operación, le saca una costilla y con esa costilla hace a la mujer. Es decir, que no estamos completos hasta que tenemos una ayuda idónea. Nos falta mucho más que una costilla, indudablemente. Y el Señor pone a Adán, este primer hombre, y a esta mujer, Eva, los pone en el medio de un jardín maravilloso llamado el Edén. Y en ese lugar tiene todo lo que necesita, tiene todo tipo de árboles. Adán tenía que cuidar el huerto y Eva era la ayuda idónea. Y tenía muchos árboles de los cuales podían comer, pero había uno que Dios había prohibido, que era el árbol del bien y del mal, de la ciencia y de la sabiduría. Dios dijo, pueden comer de todos los demás árboles, pero no coman de este, porque el día que coman de este árbol van a morir. Amén. Ahora, ¿quién aparece acá? Aparece Satanás. ¿Y dónde? En el medio del Edén y al lado del árbol prohibido. El diablo se ubica estratégicamente. No le podemos echar la culpa de todo. Nosotros tenemos que poner nuestro gran granito de arena, por no decir 2 o 3 palabras de arena, para que el diablo haga con nosotros lo que él quiere hacer. Debemos ser materia dispuesta, porque una de las cosas más importantes es la obediencia, porque aquel que obedece es bendecido por Dios. Ahora está Eva y habla con Satanás, que es una serpiente. No crea que la serpiente se arrastraba, eso viene después de él. La serpiente andaba caminando, era hermosa. Y la mujer prestó atención a lo que la serpiente le había dicho. Y la serpiente siempre lo que quiere hacer es tomar tu mirada. El diablo busca que vos mires aquello que Dios no quiere que mires, sabiendo cuál es tu debilidad. Y él le dijo, mirá qué rica que se está. Y le mostró eso. Algunos dicen que no tengo idea, yo como manzana y no por eso me pierdo. Pero era algo que no se debía comer porque la orden de Dios era sencilla. Y una orden tiene 2 respuestas, obediencia o desobediencia. Entonces, como ellos estaban también, eran obedientes, pero ella miró el fruto y dice que lo vio agradable, codiciable. Y que era importante este fruto porque le daría sabiduría. Porque Satanás le dijo, ustedes me van a morir si comen. ¿Cómo entendí? A ser como Dios. Y la mujer entonces miró, codició y comió. El enfoque de nuestra mirada es el enfoque de Satanás, pero también el enfoque del Espíritu. Nosotros debemos poner nuestra mirada en aquello que Dios le agrada. El Señor Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, es llevado por el Espíritu al desierto. Y allí le aparece Satanás. Imagínense que si le apareció a Jesús, ¿no te va a aparecer a vos? A mí me faltan algunas materias para recibirme de Cristo.
Seguramente que el diablo tiene una capacidad increíble para esto. Y el Señor respondió 3 veces. Nunca el Señor respondió con un versículo que no estuviera en la Biblia. Él escribió en la palabra que estaba escrita ya en el corazón de Dios. Entonces, resistió al diablo 3 tentaciones, de las cuales nos habla el apóstol Pablo en 1 Juan, capítulo 2, verso 16. ¿Lo tienen? Es interesante mirarlo. ¿Está ahí en la pantalla? 1 Juan 2, 16. Y dice así el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece más. Y vemos que Adán no permaneció más, porque se salió de la voluntad. El hombre había sido creado para ser eterno. Además, uno de los castigos fue retirarlo del Edén, esta pareja de Adán y Eva, para que no comen del árbol de la vida y vivan eternamente, porque si no el pecado hubiera sido eterno, y una eterna condenación para toda la humanidad. Entonces dice la palabra de Dios que hay deseos de la carne, que los ojos iban a ver. ¿Qué fue lo que estaba viendo Eva al mirar el fruto prohibido? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, el deseo apetecible, y la vanagloria de la vida, ser como Dios y entender la diferencia entre bien y mal. Pablo nos habla respecto a esto en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, y lo hace de una manera más, ¿cómo puedo decir? Más práctica. Dice así: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, yo voy a Mendoza, veo las montañas y digo, esto lo hizo Dios; voy a Córdoba, veo la sierra, esto lo hizo Dios; voy a Mar del Plata, veo más, esto lo hizo Dios. Estas cosas no se hicieron solas. Es decir, que Dios las hace visibles, y eso demuestra su eterno poder y deidad. Y dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. De verso 21 dice, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que hicieron imágenes de talla para adorar. Adoraron a las criaturas en vez de adorar al Creador. Usted dio esas imágenes de la Virgen María. Usted le puede hablar, no va a escuchar ninguna respuesta porque no tiene vida. Y las imágenes de cualquier clase, ya sean de piedra, de oro, de plata, son idolatría, y la palabra de Dios los llama abominación. Entonces Dios los entregó una mente reprobada para que no entiendan las cosas. ¿Quién lo entregó una mente reprobada? Dios. Pero ¿cómo funciona la mente de Dios si me quiere salvar? La mente de Dios funciona bien, la que no funciona bien es nuestra mente. Por eso la palabra de Dios dice que debemos alcanzar la mente de Cristo para sentarnos junto a Él en los lugares celestiales. Entonces, desde ese lugar, lo que pidamos va a ser respondido por Dios. Que vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y que pedimos la mente. Muy bien. Ahora, esta gente no entendió, tenía conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? No. El conocimiento es bueno si el conocimiento es aplicable a las cosas de Dios, si no, ese conocimiento envanece. Pero si es el conocimiento de las cosas buenas, es un conocimiento bueno. Mire, yo tenía un amigo, mi amigo era
socio del club de lectores de Hablo del Año 80. Ese club compraba libros continuamente, y compraba libros de todo tipo, cualquier cosa, menos la Biblia. Y él me hablaba de los ovnis, me hablaba de esto, me hablaba de lo otro. Incluso algunos me llegó a hablar del Evangelio de Enoch. Y yo le digo, pero ¿qué tiene que hacer? Le dije todo eso, pero no leí la Biblia. ¿Sabes que la Biblia dice que no se ve la verdad? Y la verdad se hará libre. Está sujeto a todos estos razonamientos humanos. Tengo otro amigo, formó un grupo de los compañeros de séptimo grado. Son unos años después. Y él me dice, ¿por qué te borraste del otro grupo? Le dije, porque me parece que ya no tenemos 17 años. Y las cosas que mandaban me parecen locas. Me dice, ¿vos sos creyente? Sí, soy creyente. Yo también me dije, qué bien. ¿Y cómo es que digo? Cuando me empecé a hablar, me di cuenta que era creyente, que no es discípulo. Nosotros tenemos en la palabra de Dios todas las respuestas a cada una de nuestras preguntas. Solo se trata de creer, porque al que cree todo lo es posible. Entonces entiendo de qué se trata el pecado. El pecado es una desobediencia. El pecado es dejar de lado a Dios y tomar en cuenta las cosas del mundo. Esas cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es malo el entendimiento? Por supuesto que no. Pero Pablo me está hablando de un entendimiento entenebrecido. Es decir, de algo que no está definido claramente. Entonces ese entendimiento no me lleva a una verdad absoluta, sino que genera en mí una verdad que no es la realidad de Dios. Todo lo que nosotros entendemos debe estar basado en la palabra de Dios. Pero pastor, nosotros no podemos pensar algo diferente. Por supuesto que sí, porque Dios no obliga a nadie a pensar como Él. Lo único que no es conveniente. Una doctrina equivocada lleva a una salvación equivocada. Y el pecado siempre es pecado. Puedo decir, lo que pasa es que el diablo me tentó. Indudablemente que el diablo te va a tentar. Pero dice Santiago que es nuestra propia concupiscencia la que da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. ¿Y quién muere? Yo. Entonces me encuentro con una doctrina equivocada. Yo no puedo poner puntos suspensivos donde Dios puso un punto final. Eso es así y amén. Entonces fuimos destituidos porque éramos pecadores. Y este es un mensaje duro, pero real. Y Adán no permaneció para siempre. Él inmediatamente fue despedido de ese lugar. Y nosotros perdimos esa posición por causa de Dios. ¿Qué posición tenía el hombre? Una posición de debilidad. La palabra dice que Dios caminaba con Adán y Eva. Entonces, ¿qué hace Dios? Castiga. A la mujer le trae los dolores de parto. ¿Alguna tiene hija? ¿Duele? Mi abuelo le decía a mi abuela hace 70, 80, 100 años atrás, Lola, tener un hijo es como que un fruto caiga del árbol. Mi abuela, que era alemana, media europea directa, le decía, ojalá se te caiga una voz, así aprender de qué se trata. Mi abuela era sencilla, directa y al pie, ahí, ¡pum! Entonces muchas veces no entendemos de qué se trata, pero hay que ser mujer para entender lo que es el dolor y el dolor de parto. Lo que Pablo dice cuando habla de los Gálatas, sufre dolores de parto hasta que Cristo haya sido formado en ustedes. Pero acá tengo a la mujer y Dios le dice a la mujer, vas a tener dolor en tus preñeces. Es decir, que antes no le dolía. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñará de ti. Chao, la feminista. Acá se arma un lío si hay feministas, pero en la casa de Dios no hay eso. Tampoco hay machistas. No hay esposos adorables que aman a su esposa y mujeres preciosas que respetan a sus maridos. Porque de eso se trata, medio respeto. Pero mi esposo no me quiere ayudar. Siempre me estoy yendo por la mano. No. Tengo que dedicarme en esto para terminar. Que si no vamos a estar meses con estas cosas. Y es hermoso, pero el tiempo
Alguien dijo, el tiempo es tirano. Ahora dice el Señor a Adán, y vos vas a transpirar para que la tierra te dé fruto, y te va a dar espinas la tierra. Oh, ¿cómo cambió todo? De repente tenía todo servido en bandeja y ahora te lo mató. Bueno, castigo. Pero después sabía que la serpiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú te herirás el talón. Está dando una profecía deseando el Señor. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya. ¿Sabes que la mujer no tiene simiente? Que tiene simiente el varón. El semen es del varón, no de la mujer. Pero Dios está anticipando el nacimiento de una virgen, que Isaías nos habla en el capítulo 9. Amén. Entonces está dando una luz en medio de la oscuridad del castigo por causa de su amor. Y dice, ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Claro, la serpiente va a hacer que Cristo esté en la cruz. Pero Cristo castigó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Aplastó la autoridad del diablo en ese lugar, porque la cabeza es donde está el razonamiento, el sistema, ahí es donde están los pensamientos y los proyectos. Entonces Dios está diciendo, algo va a suceder. Bueno, y los echa del Edén. Entonces el hombre pecó contra Dios y se entiende el significado del pecado, desobedecer. Pecar es errar, no dar en el blanco. Amén. Sí, pero yo le pegué al lado. No, errar. Es pecado. Amén. Bien. Pecado es pecado. Punto. Mire qué fácil de definir. Para definir un término no hay que utilizar el término, pero usted sabe de qué habla. Entonces, ¿qué hace Dios en su infinito amor? En su misericordia. Se acerca a la humanidad. ¿Y qué hace? Viene la séptima generación, viene Enoch. Y Enoch, se ve que era un hombre caminador, pero caminaba con Dios. Y no vivió mucho, apenas 350 de años. Era jovencito cuando se lo llevó el Señor, y el Señor nos muestra a Enoch, y caminar con él nos lleva a la gloria. Porque dice la palabra de Dios que Enoch fue traspuesto. Y caminar con Dios significa que estaba en la voluntad de Dios y hacía las cosas como a Dios le agradaban. Y lo que hablaba era lo que Dios hablaba. Y Noé habló con su abuelo Enoch, porque Noé es la 10ª generación. Y Noé, ¿qué aprendió? Aprendió muchas cosas, de tal manera que la palabra de Dios en Génesis 6 dice que Dios, Noé halló gracia a los ojos de Dios. En medio de una generación desastrosa, en medio de una generación pecadora, porque Dios había determinado destruir la humanidad con el diluvio. Pero Noé, dice Hebreos 11, Noé por fe edificó el arca, la que había de ser salva él y su familia. Arca significa pacto. Nosotros tenemos un pacto con Dios, porque Él nos dio el pacto, no porque nosotros lo hubiéramos dado. Y debemos edificar en ese pacto conforme a los planes de Dios, para que tu casa, en primer lugar, y tu vida, sean simples, de permitir que el mundo entre ahí. Y luego de que camina, de que habla con Noé, llama a un hombre sencillo, se llamaba Abraham, sin H, padre. Abraham es padre de mi hijo. Todavía no tenía hijos, en Génesis 12 dice, Dios le habló, y esto es tremendo, porque en 3 versículos tengo 5 veces la palabra bendición. Y Dios está hablando de bendición y de bendecir a otros. ¿Por qué? Bendición es decir bien, es decir algo bueno. Y Dios le dice, Abraham, yo te bendeciré y serás de bendición. Y todas las naciones de la tierra van a ser benditas por causa del tu simiente. Entonces este hombre, Abraham, ¿qué características tenía? Él vivía en Ur de los Caldeos, no era un pagano, eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero Dios los llama, ¿y sabe qué hace Abraham cuando Dios los llama? Sale, sin saber a dónde iba, qué iba a hacer ni lo que le iba a pasar. Pero él sale y Sara lo acompaña. Y Dios le promete que le va a dar un hijo, y cada 25 años se recibir ese hijo. A los 99 años,
Viene la novedad, el año que viene Sara va a tener un hijo en sus brazos y Sara se rió. ¿Cómo me gustan estas cosas de Dios? Eso no esconde nada a la Biblia. Me encanta, porque ella se rió por incredulidad. Algunos intérpretes dicen que se rió de alegría, pero vamos. Ella dijo, yo, Sara, tan vieja, y van a decir, vamos a ir a tener una noche de luna de miel. 100 años. Y Dios dijo, Sara se rió, y ella dijo, no me reí, sí, es cierto que reí, que tu hijo se va a llamar Risa. Y le puso por nombre Isaac, que significa risa. Y Dios está acercándose al hombre y llama a Abraham, su amigo. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios diga que yo soy amigo de él, Dios es mi amigo. Yo tengo un hermano que es policía. Yo a los chicos cuando se peleaban en la esquina. Y mi hermano hace pesas. El otro es grandote. Todos estábamos tratando de defendernos. Mi amigo es Dios. Usted sabe que Israel es Jacob. Es lo mismo. La Biblia lo llama de diferentes maneras. También lo llama a Ariel, Israel. Y Judá forma parte de Israel. Son 12. Ahora, Dios llama a su amigo a un culto terrible. En Génesis 22, después lo leen en casa. Ya Isaac era un jovencito y Dios le dice, quiero que me entregues en sacrificio a tu hijo. Y Abraham prepara el asno, la madera, el cuchillo, y le dice a Sara, vieja, me voy a hacerle culto al Señor, nada de sacrificio de Isaac. No le iba a dejar irse. Y ahí va caminando 3 días en silencio, el amigo de Dios. Y llega a un lugar y dice, acá es. Y le dice a los servidores que lo acompañaban, ustedes ponemos acá, nosotros vamos a ofrecer sacrificio y volvemos. Suben al monte, prepara el altar, prende el fuego, tiene las cuerdas, tiene el cuchillo. Isaac dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo, Dios deberá. Y pero no hay ningún cordero. No, el cordero va a ser. Lo ata, levanta el cuchillo y un ángel de Dios le dice, detén tu mano porque Dios ha visto que para ti no hay nada más importante que Dios. Y cuando él se da vuelta ve un cordero en una zarza. Estaba ahí, atrapado. La zarza que habla luego con Moisés ahora está proveyendo un cordero para el sacrificio. Y dice Juan 3:16, todo el mundo lo sabe y lo dice conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él más tenga vida. Yo te puedo decir un versículo 9, no lo agregues en tu Biblia. De tal manera amó Abraham a Dios que estuvo dispuesto a darle su único Hijo. Eso es un amigo. Este es el amigo de Dios. Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Y toda necesita comprender que algunas cosas no se arreglan por mí. Ni siquiera pidiendo perdón con un corazón sincero y compungido, sino que solo se arreglan en sí, porque así le agrada a Dios. Y Abraham era un testimonio, donde iba levantaba un altar. ¿Sabes el único lugar donde Abraham no levantó un altar? En Egipto. Y de Egipto se trajo a Agar, una esclava egipcia, que después él se llegó a ella para que le dé un hijo, porque Sara era estéril, su esposa. Y este hijo se llamó Ismael, es el padre de los árabes. Todo lo que pasa en la franja de Gaza viene de ahí. Ahora hay un acto de fe. Dios sigue acercándose al hombre, lo llama Moisés. Éxodo 3, Moisés estaba cuidando unas ovejas de su suegro, que se llamaba Jetro, y de golpe ve una zarza en el desierto, que es como un arbusto, es algo seco, que ardía, pero que no se consumía. Es común que en el desierto se prenda fuego este tipo de arbustos, pero esta no se consumía. Entonces Moisés fue a mirar, y ahí estaba el Señor, sacate calzado de tu pie porque el lugar
¿qué estás pensando? Santo es. Y él se saca el calzado y escucha lo que Dios le dice, andad a buscar a mi pueblo a Egipto. ¿Y qué voy a ir yo a decirle a Faraón? Me manda Dios que venga a buscar, me van a matar. El Señor le dijo, vos andá y decide que te manda el yo soy, el que es, el que fue y el que será. Él da una serie de señales y allá va Moisés. Siempre digo esto, y yo sé que ustedes, muchos de ustedes lo escucharon, pero está bueno. Aparte me gusta decirlo. ¿Qué sé yo? A mí me gusta. Después usted fíjense si le parece bien. ¿Cuántos años vivió Moisés? 40, no. Está bien, el número va, pero 120, ¿quién dijo 120? Muy bien. 120 años vivió Moisés y no usaba anteojos. Y si no había anteojos en esa época, pero la Biblia dice que la vista le andaba perfecta, es decir, que él andaba bien, era sano, fuerte, no había perdido vigor, lo mismo que Josué, uno de los 12, que trajo buenas noticias de Jericó, diciendo, nos vamos a comer como pan. Bueno, el tema es que Moisés vivió 40 años en Egipto como nieto de Faraón, hijo de la hija de Faraón, adoptado por ella. ¿Recuerdan esa historia? Muy bien. 40 años vivió creyéndose que era un príncipe y un general de Egipto. ¿De cuál era? Pero después mató a un egipcio y se tuvo que escapar porque ahí había pena de muerte por eso. Y estuvo 40 años más cuidando unas pocas ovejas en el desierto, dándose cuenta que él no era nadie. Y después vivió sus últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que se cree que no es nada. No está bien. 120. Muy bien. Dios, no hablemos del número 40, el 40 por todo lado de la Biblia. Dios habla a Moisés desde una zarza, lo manda a Egipto y ustedes saben que hubo 10 plagas en Egipto. ¿Amén? Muy bien. Éxodo 12. Yo se lo paso rápido. Usted después lo lee, ¿está bien? Le dice, este mes será principio de meses. ¿Qué mes era? El mes de abril. Nisan se llama. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, el animal será sin defecto. Escuchen. Cuando leemos esto debemos detenernos un momento y pensar, porque no hay ninguna palabra en la Biblia que no tenga sentido y que no esté puesta porque Dios quiere que esté ahí. Tómese cada uno un cordero, el 10 de Nisan, 10 de abril, sin defecto. Para saber si algo no tiene defecto, ¿qué le va a hacer? Mirá, Dios pide que enfoque mi mirada en un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, no podía tener una pata rota ni cojear, no podía tener una oreja caída ni ser tuerto, tenía que ser un cordero perfecto. Y desde el 10 de Nisan al 14 había que observarlo. Y venía alguien y miraba, sí, está en condiciones el cordero, está para el sacrificio. Entonces Dios dice, entre la tarde del 14 y del 15 van a degollar al cordero, van a poner la sangre en un lebrillo, van a tomar un hisopo y con el hisopo sangrando, lleno de sangre, van a pasarlo por los postes de la puerta y por el dintel de la puerta. Nunca se había hecho así. Verso 7 del capítulo 12. Tomarán la sangre y la ponen en los postes. Verso 11. Lo comeréis así, el día que coméis. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la puerta de la cabeza. ¿Y quién la pide esto? Dios. ¿Y por qué pide un cordero? ¿Qué sé yo decir? Pero Moisés dijo, pero esto es una locura. Yo no quiero, menos mal que no habían veganos, ¿no? Ceñido vuestro lomo, toda la apurada, hay que comerlo rápido y encima acompañarlo con hierbas amargas, mezclaban perejil en agua con sal, porque era una noche de lágrimas.
tenían que sentir la amargura de los niños. Entonces Dios dice en el 12:12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, que Dios está haciendo una obra tremenda que abarca la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque Israel estuvo 430 años habitando en Egipto. Y Osiris, Ra y otros tantos dioses de los 7 que ellos tenían ya estaban en su mente y en su corazón. Y quizás alguno rendía culto a ellos. Entonces Dios ejecuta juicio sobre los dioses en minúscula de Egipto. Y el verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque si alguien come con levadura, morirá. Entonces Dios está pidiendo algo que no tiene relación con la liberación. La liberación era sencilla. A cada plaga que Dios enviaba a Egipto, ¿sabe qué quería hacer Faraón? ¡Que se vayan! Y Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Anda bien la mente de Dios? Sí. Hay que ver el plano terminado para entender cada una de las partes, porque a veces no se entiende. Entonces debemos conocer el corazón de Dios a través de sus obras. Entonces Él dice, veré la sangre y pasa. Y eso es pasar por alto. Pasar por alto, ¿por qué motivo? Porque el Cordero está justificando al que tomó su sangre y marcó los dinteles y las puertas. No porque aquel que marcó con esa sangre es justo, sino porque es justificado, declarado justo, sin haber hecho absolutamente nada, sino solo obedecer, y actuó por fe. Es un acto de fe. No podía haber levadura. ¿Qué tiene que ver? La levadura durante 7 días es la fiesta de los panes sin levadura, 7 días desde la Pascua. Y eso se respeta hasta el tiempo de hoy. Y comen un pan los judíos que se llama pan de matzah, que es algo muy finito y crocante, porque al no tener levadura no leva. Pero el pan no tenía que tener levadura, porque Dios dijo, rápido nos vamos de aquí. A veces Dios pide cosas que nosotros no entendemos. ¿No te pasó? Yo tenía $100. Era rico. Miren de qué tiempo le hablo. Era más pobre que las arañas. Y habíamos ahorrado $100 pensando que queríamos comprar un auto, valía 4.000, faltaba un poco. Y yo estaba orando, pensando, orábamos con un amigo que tenía leucemia, se había convertido al Señor. Dice que compraba todos los libros en el círculo de lectores. Y un día cuando viene a casa digo, ¿cómo andás, Pili? No me digas Pili, me llamo Pedro. Ah, bueno, se había convertido. Pero le dio leucemia. La primera bendición que recibió fue eso. 1 año internado en Fundaleu. El mes que lo dejaron salir, 10º mes, que salió con una cánula central porque tenía que volver quizá inmediatamente. Tenía fiebre de 41 grados, etc. Y yo estoy orando y contento, tengo $100. Y oraba y la cara de Pedro y los $100, la cara de Pedro y los $100, y yo, que cambiaba de canal. No había manera. Y 1 gigas era full, ¿cómo se dice? Visión full. Entonces dejé de orar. Y empecé de nuevo, arranqué de cero. Y siguió. Y de nuevo los $100 de la cara de Pedro, ¿te acuerdas? Entonces terminamos de orar y digo a mi esposa Sandra, tenemos que llevarle la plata a Pedro. ¿Qué plata? $200. ¿Por qué? Porque Dios me muestra que se lo llevamos, tomamos T18, porque siempre andábamos en Mercedes, y allá fuimos. Y lo veo a Pedro, hola Pedro, ¿cómo andás? Demacrado, operado, porque tenía pelo pelado, rubio. Le digo, mira, la verdad que el Señor me dijo que te tengo que dar esto. Y me dio diciendo, y no me olvido nunca, estaba en un balcón del primer piso.
y le doy los $100 y él hace así. ¿Y sabes dónde necesitamos eso? Dos cosas. El dinero que va y viene, pero la respuesta de Dios en esa oración. Entonces nos fuimos de ahí sin los $100, pero nos fuimos gozosos, cantando alabanza, ¿vio? No, aleluya, la gloria del Señor, aleluya. Hasta un cabezón como yo entiende algunas cosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire que soy cabezón, pero algunas cosas las puedo entender. Creo que un mes y medio después pudimos comprar el auto al contado con los $4,000 en el. No significa que usted tiene que poner dinero para que Dios le devuelva, pero si usted hace un acto de fe, Dios le devuelve mucho más. ¿Sabe qué? Sea obediente. No voy a hablar de la ofrenda ni del diezmo porque no lo hago en mi iglesia. Pero sé que ustedes son muy respetuosos de eso y me parece excelente. Porque Dios bendice, dice que mejor dar que recibir. El Señor no da por medida, no te da una medida fuerte, apretada, pesada y grande. Entonces el Señor dice, veré la sangre y pasaré de vosotros, porque el Levítico dice que en la sangre está la vida y todo sacrificio y holocausto era con sangre. Amén. Entonces, ahora Israel está libre. Por supuesto que yo le estoy salteando un montón de cosas tremendas, pero ya está en el desierto, está libre. Y mire lo que hace Israel. Claro, el desierto es un lugar difícil. ¿Alguna vez estuviste en el desierto? Yo estuve, pero en mi casa. Era como un desierto. Iba a cualquier lado que iba, no encontraba fruto en ningún lado. Un día fui a dar un examen, recorrí toda la facultad de abogacía, de un examen para asesor gubernamental. Y dale que tenía que ir a ver eso, y Sandra me decía, anda porque te van a tomar. El día anterior lo habían dado el examen. Yo recorriendo todo hasta que me enteré. Y otra vuelta voy a otro lugar, un banco. Andá que ya te están esperando en el banco, vas a trabajar de cajero. Y digo, no, pero si ya tomamos la persona que está acá. Bueno, entonces yo ya me decía que era universitario, decía que tenía secundario. Y que me decían, esto es mucho, es poco para usted. Entonces yo decía, no, yo soy secundario, ni así. Cuando Dios no quiere, no quiere. Y mi oración fue sencilla, me estoy saliendo de la palabra, pero quiero que usted sepa. Un día oré y dije, Señor, si a vos te gusta que este sea mi testimonio. Estaba enojado ya, así tenía mi vida. Si a vos te gusta, Señor, que este sea mi testimonio, allá vos, yo me dedico a servirte a vos, a adorar tu nombre, a dirigir las alabanzas, no voy a buscar más trabajo. ¡Qué atorrante! ¡Qué carnal! Dios es tan bueno que me trajo el trabajo a casa. Y yo decía, ahora que tengo trabajo, no sentía un grande. Ustedes recuerdan la prédica del medio kilo de dulce de leche. Algún otro día. Muy bien, entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ya liberados. Claro, en el desierto no hay agua, no hay sembradíos, no hay murallas, pero Dios proveyó agua de la peña. Y dice la palabra de Dios que la roca le seguía y la roca era Cristo. Y cada mañana con el rocío caía maná. ¿Sabe qué significa la palabra maná? Yo sé que sí. Algunos saben. Significa, ¿qué es esto? Es decir, cuando usted ve algo raro, dice, maná. Ellos dijeron los judíos, veían que caía algo blanco y que no estaba ahí. Era como una escarcha y alguno agarró, ¡qué rico! Parece hojaldre con gusto a miel. Y eso le daba al Señor, ¿cuánto tiempo? 40 años. Escuche, para saber si el maná caía había que mirar para arriba. Dios te lleva al desierto para que no mires para atrás, sino para que mires para arriba y que mires para adelante. Él no juega con el hombre, él hace hombres y mujeres. Entonces están ahí, y los judíos eran bastante molestos. Número 21:5, esto quiero que lo lean. De paso tomo un poquito de agua. Son muchos versículos, pastor, sí, claro, es verdad. Podría haber predicado con un solo versículo, pero el Señor me llevó por todo este camino del Éxodo y de Génesis. Dice Números 21:5, ¿lo tiene ahí? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay agua, no hay pan. Estamos fastidiados de comer este pan liviano.
Mami. El chef era el Señor. Y estos estaban fastidiados, no tiene cansado, por no decir otra palabra, Dios con esta comida. ¿No nos puede enviar un buen asado? En vez de que caiga esto, que de rocío, que caiga una vaca o que caiga algo así. Y dice el verso 6, Jehová envió entre el pueblo, en vez de comida, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. No, que vuelva al maná, que vuelva al maná. Le llovían las serpientes. Yo creo que Dios quiso recordarles a la serpiente y ver el efecto del pecado en su vida. Picaba la serpiente y ellos morían. Entonces Moisés se encuentra con un dilema y Moisés es el hombre más manso de la tierra. Y en vez de decir, ¿vieron? Ahora me quedo acá mirando cómo se mueven. No. Él dijo, voy a orar a Dios. Entonces Dios le dice, mira, Moisés, tenés que preparar una vacuna y vas a inocular a cada uno de los que son. No, espera. Hacete una serpiente de bronce, ponela en un asta y levanta. Y todo aquel que mire la serpiente se va a sanar inmediatamente. Esto no es lógico. ¿Qué está haciendo Moisés? Decía mientras le explicaba la serpiente. ¿Qué sé yo? Está haciendo una cosa de bronce, pero ahora se puso en la ferrería. Hubiera hecho otra cosa, ¿por qué tiene que orar? Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, hermano, Dios quiere que porque no está visto las cosas que Él quiere que no está visto. La serpiente de bronce representa a Cristo, la cruz de Cristo. Y eso dice Juan 3:14, pero no me quiero adelantar. Entonces, cada vez que miraban la serpiente, se sanaban. ¿Pero qué tenía que ver mirar con sanarme? No lo sé, pero Dios lo hacía. Porque Dios dijo, miren, y se van a sanar. Y hubo obediencia. Y a Moisés Dios le pidió el tabernáculo, y le dio las medidas, y le dio los colores, y las telas. El Señor le pidió el lavacro, el altar de bronce, el altar del incienso, la lámpara de los 7 brazos, la mesa de los panes, el arca del pacto, el propiciatorio. Dios le dio los planos de todo a Moisés para que él lo prepare. Cómo debía hacerse el aceite de la unción, cómo debía vestir el sumo sacerdote, quién iba a ser el sumo sacerdote, quiénes los levitas, cómo iban a hacer el servicio. Todo eso es sombra de lo que viene. Dios habla a través de la forma. El tabernáculo tiene 100, es lo que más puede rendir un grano de trigo. El grano de trigo cae a tierra y muere, que de 30, 70 o 100, tiene 50 de ancho en codo. ¿Y por qué? Y porque a los 50 años había liberación. Los postes eran de madera que representan al hombre, pero las basas eran de plata que representan la salvación. El bronce del altar del sacrificio representa el juicio. El lavacro es un espejo que está lleno de agua para que el sacerdote no entre al lugar santo. Representa limpieza, la limpieza que me da la palabra de Dios. Dentro del lugar santo tengo la lámpara de los 7 brazos, representa la luz que me da la palabra y la presencia del Espíritu Santo en el aceite. La mesa de los panes es que tengo provisión en Dios a través de Cristo. El altar del incienso representa las oraciones de los santos. Y el arca del pacto con los 2 querubines, con sus alas extendidas, representan el propiciatorio, el lugar donde Dios se sienta para juzgar y libertar. Todo habla de Cristo. Es sombra de lo que viene. Y nosotros debemos entender esto. Ahora voy a hablar en cuanto al Cordero de Dios. Mateo 3:1, busca. Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, y me habló del pecado y de la destitución. Pero luego Dios me habla del sacrificio, de la carne, de la sangre, y de pasar por alto. Y esto me va animando y me va fortaleciendo. Amén.
Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aparece una palabra que es maravillosa, poderosa, representativa, que es la esencia de todo lo que viene. El término que utiliza en el griego es metaneo, es un cambio de mente y un cambio de dirección. Yo voy para allá y el arrepentimiento es hacer esto, e ir hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque estoy cambiando en mi modo de pensar. Estoy cambiando mi escala de valores. Estoy cambiando la orden que viene de la mente al cuerpo. ¿Ven? Y el Señor Jesús, en Mateo 4:17, comienza su ministerio público. Dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice Juan 1:29, el siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo tengo a Jesús y a Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Ese es Juan el Bautista. Lo profetiza. Y Jesús habla de él como el Elías que había de venir luego de bajar del monte de la transfiguración. Entonces lo tengo a Juan el Bautista diciendo la primera palabra, arrepentidos. En segundo lugar, que el reino de los cielos se hace. Y lo tengo a Jesús diciendo lo mismo, arrepentidos. Es decir, hay una orden y está en imperativo. Y tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de vida, arrepentimiento. Juan el Bautista lo ve venir al Señor y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús va para que él le bautice. No sé si me atrevería a bautizar al apóstol Pablo. Pero Jesús dijo, bautizame porque tenemos que cumplir todo. Hasta la tilde de la ley de Dios. ¿Amén? 2 veces Dios habla desde el cielo acerca de Jesucristo. En primer lugar, Mateo 3:17. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Mateo 17:5. En el monte de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él. Dios da testimonio sobre Jesucristo. Y lo hace con una voz audible. Y el mensaje en el libro de los Hechos, el capítulo 3 en adelante, es arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados y vengan tiempos de reflexión. Es decir, que el pecado está ahí. En algunos casos está medio con telaraña, porque no se lo está usando. En otro caso está bastante virtuoso, pero está. Dios habla de arrepentimiento. La doctrina de la gracia y el arrepentimiento es el segundo paso. Primero está llamado. Todos los que estamos aquí estamos siendo llamados por el Señor. Y el Espíritu Santo intercederá en tu corazón a través de su presencia, de la palabra que estás escuchando. Te di algo en tu corazón que dice, tengo que cambiar. Mil veces me dijeron, vos no tenés cura, pero yo escucho ahora que puedo tener cura si me arrepiento. Vos nunca vas a hacer. Y Dios me está diciendo ahora que si me arrepiento puedo empezar. Tengo una nueva actitud. La palabra arrepentimiento suena maravillosa, es como una música para un oído del que está perdido, del que está en pecado. Pero para renacer debemos arrepentirnos. En el arrepentimiento debe haber conciencia de pecado. El verdadero arrepentimiento trae lágrimas, dolor, por haber ofendido a Dios.
Y no crean los nuevos que ustedes solos son los que ofenden a Dios o lo han ofendido, ¿no? Entre los viejos. Hay muchos problemas. Realmente. David escribe 2 salmos penitenciales, 32 y el 51. Me gusta la expresión del Salmo 32. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mientras no confesé mi pecado, sentí que la muerte estaba dentro mío. Y ese es el sentimiento que tengo en mi corazón en esta noche. Porque si peco teniendo a Cristo en mi corazón, tengo que sentir una profunda tristeza, porque debilito mi relación de comunión con Dios. Que Él es santo, que Dios. Y el mundo pide que sea santo. Entonces, en este arrepentimiento hay una confesión. Confesamos nuestro pecado. ¿Es suficiente con eso? El Señor le dijo a la mujer adúltera, los pecados son perdonados, ¿ves? Y no peques. Arrepentimiento. Cambio de mente. A lo largo de mi vida de relación con Dios puedo equivocarme. Juan dice, somos pecadores. Si decimos que no pecamos, ofendemos a Dios. Entonces confieso mi pecado. Cuando alguien viene y confiesa un pecado, y yo como pastor lo he vivido, yo tengo un profundo respeto por esa persona. Porque antes de ser descubierta, vino a mí y me dijo, yo pequé, sabiendo lo que puede ser la consecuencia. Y que el pecado afecta a la iglesia. Pero alguno es sorprendido en el pecado y aún así puede ser perdonado porque tiene arrepentimiento como David. Cuando Natán le dijo, tomaste la mujer, y Urías se quedó, y mandaste a matar a Urías. Y David dijo una frase que habla de su corazón. Él dijo, pierdo el reino, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No. Y haber odio al pecado. No placer por el pecado. No me debo deleitar en aquello que hice cuando lo tengo en mi memoria, sino que eso me tiene que traer tristeza. Ese es el arrepentimiento según Dios que produce vida. Abandonarlo. Sustituirlo por la santidad, por la negación. Confesar el pecado, la palabra confesar significa decir lo mismo. Cuando yo confieso mi pecado a Dios, estoy diciendo lo mismo que Dios dice de mi pecado. Entonces nos ponemos de acuerdo. Es una obra del Espíritu Santo, pero también tiene que ver con tu humanidad. Si vemos Hechos, cuando Pedro se pone en pie y predica y 3.000 se salvan, ¿recuerdan? Pentecostés. Dice la palabra que después de escuchar la prédica de Pedro se compungieron de corazón. Y la palabra compungir significa agujerear. Sintieron su corazón agujereado y preguntaron, ¿qué haremos? Es decir, el Espíritu les dio luz para que estén compungidos, pero la parte humana se la da a Pedro y le dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Dios. Y el resultado del arrepentimiento lo veo en Nehemías capítulo 8, verso 9. Dice que tanto Nehemías como el sacerdote Esdras y los levitas hacían entender al pueblo la palabra de Dios. Cuando el pueblo empezó a entender la ley, comenzaron a llorar, a gemir y a gritar. Y enseguida los levitas se pusieron en medio y dijeron, no nos lloren, es día de alegría, porque entendieron la palabra de Dios. Y el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nunca puede haber alegría si no hay verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento trae un gozo profundo en el corazón.
pone en blanco la hoja, estaba lleno de tachaduras, borrones y mala letra. Arrepentirnos y ser de la puerta al Señor. El pecado es como la lepra. Los leprosos son un tema importante en la Biblia. Levítico capítulo 13 y capítulo 14 habla respecto de la lepra. La lepra contamina al hombre. Lo contamina de tal manera que la lepra tiene un bichito que es muy fiel a su ministerio. Pesa por la piel y luego llega hasta el hueso y mata a la persona que porta la lepra. El pecado tiene el mismo efecto. El leproso se cambia las vendas que son blancas, impecables, pero poco tiempo después la lepra supura y atraviesa las vendas. La lepra representa el pecado. En primer lugar afecta a mi vida, pero después afecta a mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi relación fundamental. ¿Por qué? Porque la lepra se contagia. Los levitas tenían que ir a mirar una casa porque la lepra se había adherido en la piel. O porque una alforja de cuero tenía lepra, o porque una vasija estaba leprosa. Y cerraban esa casa por una semana, 7 días sin panes de levadura. Y a la semana volvían para ver si la lepra estaba. Y si la lepra estaba, arrancaban ese pedazo de pared y lo destruían fuera del campamento. Lo importante es que la casa quedara limpia y que la lepra desapareciera. En esta noche, el Señor llama al arrepentimiento, a limpiar lo que hay adentro. ¿Sabe qué hizo el Señor cuando entró al templo? Armó un hato de cuerdas, empezó a volcar la mesa de los cambistas, tiró por el piso las monedas. Los animales andaban corriendo por el patio de los gentiles porque el templo era muy amplio. Y en ese lugar se hacía negocio y el Señor dijo: esta es mi casa, la casa de mi Padre. Ustedes la han hecho prueba de ladrón. El Señor hizo una limpieza en ese templo. Él dijo: este templo no va a servir porque no va a quedar piedra sobre piedra, pero el templo que va a servir es el templo de 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Vasos y lágrimas, como el tesoro de la presencia. Eso somos cada uno de nosotros. La Biblia dice que el vaso se debe limpiar. Y luego el Señor lo llenó. Había 10 leprosos que clamaron al Señor: ¡Jesús, límpianos! No se podían acercar, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. ¿Y por qué Él no puede ser contaminado con la lepra? Porque Él venció la lepra en la cruz del Calvario. Y se acercaron a Él, y Él solo le habló y le dijo: vayan y muéstrense. Y de eso se trata tu vida. Mi vida y la vida de la iglesia es ir a Cristo para ser limpios, ir al mundo para mostrar la luz y lo que Él hizo en nuestra vida, y no volver al vómito como el perro, o revolcarnos en el barro como la chancha que fue lavada. Nosotros vamos como luz, y que primero fuimos a Él, y ahora Él dice: mostrate. El leproso iba al sacerdote, el sacerdote lo miraba y decía: está limpio. ¿Y sabe cuál era lo que podía hacer el leproso? Entrar a la aldea, y en segundo lugar, entrar al templo. Vayan y muéstrense. Porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te hago una pregunta:
¿Nunca sentiste que estabas muerta? ¿Muerto? Nunca alguien te dijo, para mí estás muerto. El Señor dice, que cree en mí, aunque esté muerto. Dice, ¿usted lo cree? Quiere terminar. ¿Dónde está puesta tu mirada en esta noche? Cristo fue levantado como la serpiente en el desierto para atraer la mirada. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2, Cristo hizo en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo sé que lo leí en el lo sé. No lo voy a leer completo, pero quiero que usted entienda la profundidad de lo que es mirar. Isaías 45:22 dice, vengan a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Usted sabe que había un predicador muy, pero muy famoso y lleno de unción, llamado Charles Spurgeon. Él vivió por el año 1850. Y él era un jovencito que tenía una carga en su corazón. Él sentía que estaba perdido. Y una mañana de invierno salió de su casa y dijo, voy a la iglesia. Y fue a la iglesia caminando y nevaba mucho. Y no pudo llegar a la iglesia donde congregaban los padres. Entonces dobló en una esquina y llegó a la roca, por ejemplo. Pero él era de otro tipo de congregación. Y estos eran metodistas, no era de roca. Y cuando llegó habían 10, 12 personas y el predicador no estaba. ¿Por qué? Porque el predicador no pudo llegar porque había mucha nieve en el camino. Pero él entró ahí para guarecerse del frío. Dice, subió un hombre delgado, como yo, más o menos íntimamente, el ministerio. Subió un hombre delgado que no tenía mucho conocimiento de la palabra. Entonces tuvo que fijar su vista en un solo versículo y tomó Isaías 45:22. Y dijo, mirad, miren, no sufran mucho, solo miren. No se trata de levantar un pie o un dedo, es solo miren. No se necesita ir a la universidad para aprender a mirar, pues seas el tonto más grande. Y sin embargo, cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero este hombre delgado continúa y dice, y luego el texto dice, mirad a mí. Sí, muchos de ustedes están mirando a ustedes mismos, sus problemas, sus desgracias, sus luchas, pero no sirve. Nunca encontrarán ningún consuelo en eso. Algunos dicen que miran a Dios el Padre, pero el que dice esto no es el Padre, sino el Hijo. El Hijo dice, mira. El Señor dice, mírame a mí, estoy sudando grandes gotas de sangre. Mírame, estoy colgado en la cruz. Mírame, estoy muerto, estoy sepultado. Me levanto de nuevo, mírame a mí, yo asciendo al cielo. Mírame a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mírame, mírame. Luego de hablar unos 10 minutos, el hombre dirigió su mirada abajo y lo miró a él. Y le dijo, joven, te ves muy miserable. Y serás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces el texto. Pero si obedeces ahora, serás salvo. Y luego levantando las manos, el predicador gritó, joven, mira a Cristo. Mira, 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 no tienes nada más que hacer sino mirar y vivir. Y él dice, en ese momento, vi de inmediato el camino de la salvación. No sé qué más dijo. Ya no lo pude escuchar. Porque cuando escuché la palabra mirar me pareció magnífica.
Ahí la nube desapareció, la oscuridad se disipó, vi el sol y podría haber resucitado en ese instante. Encontré al Salvador y aprendí a aferrarme a sus amados pies. Y este precioso texto me llevó a la luz de Cristo. Podría haber saltado de la silla en la que me senté y haber gritado: soy perdonado, soy un monumento de gracia, un pecador comprado por sangre. Mi espíritu vio sus cadenas rotas. Sentí que era un alma emancipada, heredera del cielo, un alma perdonada, aceptada en Jesucristo, arrancada del barro del abismo, con los pies sobre el agua. ¿Dónde está Cristo? Tu mirada en esto. En los problemas, en las luchas, en las debilidades, en las carencias. En esta noche debemos mirar a Cristo. Él es nuestro Padre. La sangre de Él está en los limpios de tu corazón. Y Dios pasa por Él cuando se echa. Ahora después vienen muchas cosas. La vida continúa. Tengo a Cristo en mi corazón. Vivo conforme a su voluntad, no me quiero meter en la cruz, porque mañana viene otro predicador. Pero he pasado por la cruz, tengo a Cristo, mi vida cambia, mi mente cambia. Estoy viviendo una vida de santidad, sirvo al Señor, doy testimonio. Entonces se cumplió Mateo 6:31. Mas buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá. Entonces, en el orden lógico de Dios, tengo la búsqueda del reino. Pero luego el Señor dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. A partir del arrepentimiento y de la sangre de Cristo, tengo entrada al lugar santísimo, a encontrarme con Dios en esta noche. ¿Dónde está el lugar santísimo? En cada lugar donde hay un creyente, en que ahí está Dios y la presencia del Señor. Quiero terminar con un recuerdo. Yo lo llamo mis recuerdos de los años de aquí. Teníamos una bicicleta. Una bicicleta. Éramos tres. Romeo Sanguillo. Y la bicicleta era color celeste. Pero no celeste que parecía, era celeste pintada a pincel, en el manto. ¿Cuántos cambios tenía, Sandra? Ni uno. Bastante que me la tenía fija. Y en esa bicicleta andábamos. La familia salía con la bici. Y los vecinos nos veían. Sandra sentada en el asiento, Romeo sentado en el manubrio y yo parado todo el camino. Yo era el caballo de fuerza, pedaleando. Y íbamos por el pavimento, como también podíamos ir por el adoquinado. El adoquinado era difícil. Y de repente había que subir un cordón, o yo lo subía por el lugar donde suben los autos, y la bici se la aguantaba. Hasta que un día se partió. Y la extraño todavía. 43. Una tiene 27 cambios. Nunca puse los 27 cambios. Ando en segunda, con los 9 cambios de la segunda, y ahí llego. Pero nosotros íbamos a la iglesia, y la iglesia no quedaba cerca de casa, en realidad eran 10 kilómetros, pero tardaba una hora el 3:18 en llegar. Y ahí íbamos cantando. ¿Y qué días tenía culto, pastor? Martes, jueves, sábado y domingo.
A veces solo teníamos para el colectivo, pero íbamos cantando alabanza. Entonces pude vender mi auto, porque después tuve un auto, un Renault 6, modelo 73, sin goma de auxilio. Cuánta oración que tenía ese año. Cuánta oración, y nunca me falló el Señor. Lo vendí y dije, voy a comprar un terreno cerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca de la iglesia. Porque Dios me llamó a servirle. Y ahí voy a estar. ¿Y pero te vas a ir a vivir ahí al fin del mundo? Sí. Porque ahí está la presencia de Dios en esa iglesia chiquita, sobre una calle de tierra. Y de ahí el Señor nos puede levantar. ¿De qué manera? Espiritualmente. Y aprendí que nadie prospera más de lo que prospera así. Y aprendí que nadie es más que su tiempo de oración. Y que no hay ningún ministerio en el cual el Señor no sea lo primero y lo fundamental. En esa pequeña iglesia recibimos muchas añadiduras. ¿Y saben qué? Nunca me olvidé de la bicicleta. Me hubiera gustado guardar aunque sea el marco del cuadro y colgarlo en un lugar para que mis hijos vean qué grandes cosas hizo Dios para nosotros. A veces los jóvenes no entienden los sacrificios por los cuales pasamos los padres, ¿no? Dios quiere que entendamos el sacrificio de la cruz de para que lo valoremos. Para que cuando rindamos culto a nuestro Señor sea un culto de corazón. Para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, porque Él menos de eso no se merece. Póngase en pie. Y vamos a ver. Oh Señor, solo tú sabes cuántas cosas. Cuántas cosas. Dice la palabra de Dios que Él clavó en la cruz del Calvario en su cuerpo el acta de los decretos que nos era contrario. Y que nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Que Él abrió en su muerte el velo que separaba a Dios de nosotros. Él es demasiado poderoso. La palabra lo llama el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Pero también la palabra lo llama el león de la tribu de Judá. En el libro de Apocalipsis, el Cordero está como inmolado desde antes de la creación del mundo. Es el único que tiene autoridad y poder para tomar el libro del que está sentado en el trono y romper sus sellos. Y Él viene en gloria. Sobre su muslo hay una escritura. Este es el Señor de señores y Rey de los reyes. Señor, ¿cómo no adorarte? Si tuviste en poco tu condición de Dios y te hiciste hombre y viniste a la tierra, Señor, para salvarnos. Y esa sangre aún está fresca. Es una sangre poderosa que limpia, salva, redime. Y en esta noche, Señor, tú estás en medio nuestro, tú lo dijiste. Que si dos o más nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio. Ahora, Espíritu Santo, empieza a obrar. Mueve tu mano y sopla, Espíritu Santo. Fluye en medio de esta reunión. Ahora hay corazones que están abiertos.
Aleluya, aleluya. Esta es la noche en la cual Dios hará la obra en tu vida y empezará un nuevo camino llamado camino de santidad. Un camino estrecho, pero que lleva una puerta estrecha, que es la salvación. En esta hora, oh Señor amado, mueve tu mano, toca esa vida, Señor. Ahora en nombre de Jesús te ruego, Señor, estás ministrando en cada corazón, a cada persona. Ahora, Señor, obra en aquellos que han venido por primera vez y en aquellos que somos viejos en el Señor, que tenemos años. Todos te necesitamos en esta noche. Nuestra mirada está puesta en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. En ti está puesta mi mirada en esta hora. En las llagas que trajeron paz, sanaron y libertaron. En la sangre que redime y limpia. En la palabra que trae limpieza a mi corazón y aumenta mi fe. En nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, obra. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Vive el Señor. Cristo amado. Obada esa día, mi Señor, es tu iglesia. Cada uno de los que están aquí te pertenece. Los has comprado con la sangre. Oh Señor, los has redimido, Señor. Son tus hijos e hijas. Yo voy a hacer un llamado. Mientras la iglesia ora, voy a hacer un llamado. Aquellos que han venido por primera vez y no tienen a Jesucristo en su corazón, vivan esta Pascua, esta primera Pascua, con gozo. La palabra de Dios dice que debemos creer con el corazón y confesar con nuestros labios. Yo le invito a que usted haga una oración conmigo en esta hora. Allí donde esté, el que quiera recibir a Cristo en su corazón y llevarlo a casa para limpieza, sanidad del hogar, de las relaciones familiares, porque donde Cristo entra, hay libertad. Levante su mano ahí donde está. Amén. Levante su mano. Solo le voy a guiar en esta oración que puede cambiar su vida. Pero usted debe seguir a Cristo y no apartarse después de este día. Repita conmigo. Padre amado, vengo a ti en esta noche. Tú conoces mi vida. Conoces mi corazón. Sabes cuál es mi lucha y por lo que estoy atravesando. Aún conoces también todos mis pecados, mis debilidades, mis errores, los que he cometido sin querer, pero los que he cometido a sabiendas. Vengo a ti, Señor. No oculto nada. Mi corazón está abierto. Mira en él. Toma de él todo. Y pon de ti todo, Señor. Porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Y con su sangre limpió mis pecados. Y hoy me limpia completamente. Dice tu palabra que soy nueva criatura y yo quiero serlo. Me comprometo a servirte, a leer tu palabra, a predicar a mi familia, llevar tu palabra a mis vecinos y ser luz en medio de la oscuridad. Te ruego también, afecta a mi casa, afecta a mi esposa, a mi esposo, afecta a mis hijos. Señor, los pongo en tus manos. Señor, he oído tu palabra y escuché que en el arrepentimiento hay bendición. Estoy arrepentido de todo lo que hice
que te pueda haber ofendido. Ahora ayúdame para caminar en luz, para ser testimonio, para que mi vida sea un altar, para que los que me vean digan también qué grandes cosas ha hecho Dios con este. Padre, te doy gracias, porque sé que tú anotas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un segundo llamado. La iglesia sigue orando. Aleluya. La palabra de hoy tiene que ver con la mirada, de dónde está puesta. Job dijo, hice pacto con mis ojos, que no miraría a una virgen. Hice pacto con mis ojos. Mi Dios da testimonio acerca de Job, Noé y Daniel. Señor, guíame en esto. Dime de qué sigue de maestro. Dice Mateo, alabaste de di cruz de padre. ¿Para qué? Dice, llama al arrepentimiento a los discípulos, a los creyentes, los nuevos, los que tienen años, los que tienen ministerio. Dios llama al arrepentimiento, a ponernos a cuenta con el Señor en esta hora. Allí donde estás confesando a tu Dios. Y después de la confesión hay un compromiso. Ya no, Señor. Ya no, Señor. Oh, bendito es tu nombre. Aleluya. Nos ponemos a cuenta con Dios en esta noche. Nos ponemos a cuenta. No puede haber santificación en medio del pecado. Voy a enumerar los pecados que Dios me muestra. Y no me quiero equivocar. Maledicencia, mentira, promiscuidad, pornografía, tabaco de leche, ribetes de maíz, deseos pecaminosos, pensamiento impuro, infidelidad. Porque aquel que mira a una mujer y solo la desea, ya ha adulterado con ella. Debe tener maíz y felicidad. Esto no es condenación. Esto es purificación y santidad. Dios te quiere listo para la batalla. La palabra dice que el atleta, para correr correctamente, debe de buscar muchas cosas que son molestas, que no le ayudan para terminar la carrera, y eso es para ti y para mí. En esta hora, oh Dios, pongo en tu presencia. Ven que si te permita mi ministerio y mi vida. Pongo en tu presencia mi corazón, mis miserias, mi oculto pecado. Delante de ti ahora lo pongo. Limpia
tomo un compromiso contigo. Dejar ese pecado. Esforzarme, Señor, y negarme a mí mismo. Solo te ruego que tu Santo Espíritu ministre mi vida cada día, me fortalezca, me anime. Oh Señor, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Oh, y ahora, livianos, purificados, luego de haber confesado nuestro pecado y haber dejado de lado ese pecado, ahora en nombre de Jesús, voy a hacer un llamado. Uno más. Aleluya. Los elementos del tabernáculo eran santificados por el aceite de la unción. Y el aceite de la unción está limpiando. Y luego, cuando los elementos estaban santificados, Señor, tú los usabas y los ponías en funciones. Yo hago en el nombre de Jesucristo un llamado a la consagración, a la purificación y al servicio. Aquellos hermanos y hermanas que Cristo y el Espíritu Santo está obrando en sus corazones en cuanto a consagrarse en santidad. El llamado es para vos. La mies es mucha y los obreros. Oren para que Dios envíe obreros a su mies. Aquellos que se consagran, vengan aquí. No importa el tiempo que tienen, o si llegaron hoy por primera vez. Todas nuevas criaturas para el Señor aquí se acercan. Este día resonará en el corazón por la eternidad. Aquella noche, Señor, que en Doksud te conocí. Aquellas noches, Señor, que en Doksud me diste la fuerza para confesar, me limpiaste y me fortaleciste para dejar el pecado. Y aquella noche en la cual consagré mi vida a ti. Esto resonará por la eternidad en tu corazón, al igual que en el corazón de Dios. En el cielo hay silencio. Están viendo este paso de fe, el paso de consagración. Los vasos limpios que van a ser llenos, completos. El Señor dice en esta noche: el que a mí viene no le echo fuera, el que tiene sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Tome la promesa del Señor. Permita que el Espíritu Santo esté obrando ahora en su vida y consagre su vida al Señor. Pastor, revítelos. Sí, cada uno tiene que ser solo Señor. Levante su voz y alabe a Dios. Vengo a ti, Señor, tal como soy. Vengo a ti, Señor. Fue purificado y limpio hoy por tu palabra y por tu presencia. Y consagro mi vida en esta noche para ti. Quiero servirte, Señor. Prepárame. Quiero adquirir conocimiento y entendimiento. Vengo arrepentido y limpio. Prepárame. Estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a buscar de ti, a leer tu palabra. Estoy dispuesto a orar. Prepárame, Señor. Oh, Señor, tú me das todas las herramientas. Tú me das el Espíritu Santo que me fortalece. Prepárame, Señor. Señor, estoy disponible. Aquí estoy. No valgo mucho, pero si tú me tomas, Señor, puedo ser una herramienta poderosa en tus manos. Úsame como un martillo. Úsame como un destornillador. Pero úsame.
Pon tu mano sobre mí, impúlsame, Señor, en nombre de Jesús. Consagro mi vida en esta noche. Bendito es tu nombre, que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Oh Señor, mira cada una de estas vidas, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Espíritu Santo, ministra, ministra allí, ministra, Señor, ministra, Padre amado, aleluya. Oh, Badai, te quiero, sea más, aleluya. Glorifícate en cada una de estas vidas. Levanta hombres y mujeres poderosas en palabra y Espíritu Santo en fuego. Úsales, oh Señor, que al abrir su boca tú les llenes de palabra. Señor, levanta de estos y de estas lámparas encendidas que iluminen en la oscuridad. Señor, mira, Padre, de dónde viene cada uno. Señor, eso no es tan importante para ti, pero sí a dónde va cada uno de ellos, a dónde son enviados. Muchos hemos venido leprosos, pero una vez limpios, vamos a ir a mostrarnos. Señor, usa cada una de estas vidas. Mira, Padre, yo no sé qué es lo que pasa en cada corazón. Yo voy a orar por él. Voy a poner mi mano sobre todos los que pueda poner en esta noche. Aunque en mi mano no hay poder, pero sí hay poder en el paso de fe. Hoy el ministerio con el cual tú has revestido mi vida y la vida de mis hermanos, nosotros vamos a orar. Quizás haya alguien como Moisés y diga, yo ya estoy grande, yo ya estoy vieja, yo ya estoy viejo. No, tú puedes usarle tremendamente, poder levantar algo poderoso de esa vida. Quizás alguien dice, soy demasiado joven, me queda mucho por delante. Quiero decirte que el tiempo de Dios. Daniel y Ezequiel tenían 14 años cuando fueron llevados a Babilonia y tienen un libro cada uno en la Biblia. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con el corazón, con la disposición. Mira, Señor, están dispuestos. Mira, Señor, están dispuestos. Este es un altar de disposición para ti, de consagración para ti. Aquí hay quienes mueren a la vieja vida y nacen a una nueva vida. El altar es el altar del sacrificio. Aunque no es necesaria la sangre porque ya fue derramada, pero sí es un altar en el cual se viene a morir, buscando nueva vida, Señor. Que ahora, influye ahora, guía, Espíritu.